en el refuerzo del aparato represivo y la respuesta represiva también, y que uno de los lugares donde podemos ver es en los índices de encarcelamiento, de prisionización y lo que eso genera. Está en línea para charlar un ratito con nosotros y con nosotras aquí en Otro Aire, Fernando Genesini, que es de la Procuración Penitenciaria, que fue parte también del Comité Provincial contra la Tortura y que viene como advirtiendo hace mucho tiempo de lo que implica este proceso de prisionización y que ya se ve en las comisarías de nuestra provincia. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. ¿Cómo está, Alicia? ¿Cómo está usted? Bien, bien acá. Tratando de un poco de complejizar una información que apareció creo que a fines de la semana pasada, dando cuenta de la sobrepoblación de las comisarías en nuestra provincia con, entre comillas, presos federales. Cuéntenos un poco de esta situación. Sí, hay presos federales en las comisarías de la provincia junto con y también en las unidades penitenciarias de la provincia. En total serían 140 personas aproximadamente. Porque Candelaria es una cárcel donde hay, si bien tiene mucho terreno, un predio muy grande, pero estaba hecho como una colonia penal para una época del país donde no había 47 millones de habitantes. Imagínense, fue creada en 1962 y nunca más se amplió la misma, quedó ahí, con una pequeña ampliación nada más para 200 personas. ¿Y cuántas personas están detenidas ahí en Candelaria? 200 personas. 200. Que oscila entre 205 personas, así oscila. Y otros 140 están distribuidos en comisarías y en penales provinciales, sería. Sí, y 740 entre misioneros, paraguayos y brasileros están distribuidos en distintas unidades penitenciarias de la región NEA. Esto es en la de Chaco, en máxima seguridad, la de Formosa, la de Saspeña, la de Güemes y la de Jujuy. Un dato Entonces, por todos esos lugares está diseminado, y acá en Corrientes, en la unidad penitenciaria provincial de Corrientes, que hay un pabellón de federales, bueno, ahí están prácticamente casi todos los correntinos, están ahí. Todas las personas que son oriundas de Corrientes que quedaban detenidas por causas federales, ¿no? Si uno mira un poquito más y abre un poco más el panorama, la situación de las mujeres detenidas es aún peor, ¿no? Porque no hay penal de mujeres. No es que uno esté pidiendo un penal de mujeres, ¿no? Pero para pensar... pero fíjese que es terrible porque no hay, y las mujeres federales que están detenidas, algunas están detenidas en la comisaría, creo que segunda o tercera de Oberá, que hay mujeres en El Dorado, y hay mujeres detenidas en la unidad penitenciaria de mujeres de acá, algunas en comisaría. Entonces eso es terrible porque de última, si las condenan, tienen que ir directamente a Seiza. Es decir, no hay en la región un lugar para pabellón para mujeres. No hay. Acá hay un anexo en Itambé, Guazú, que rápidamente... A mí me llamó la atención... En la 14ª, sí, un anexo. Por eso digo, una comisaría, es una comisaría, imagínese eso lo que es. No es una unidad penitenciaria, es una comisaría donde están las 24 horas de los 7 días encerradas. Eso es terrible y bueno, pero es lo que hay. ¿Y esto cómo se explica? ¿Por qué creció? Decía usted que creció la población, pero también creció la política de encierro. Claro que eso fue la política del nuevo sistema del código que se puso en vigencia después de Bloomberg, y el problema está que con la modificación que se dio al código de procedimiento, muchas de estas personas podrían estar cumpliendo su condena domiciliariamente, su pena, es decir, el proceso en su domicilio, y una vez que llegue el momento del juicio oral,
bueno, se lo lleva al juicio oral y ahí si se lo condena va a una unidad penitenciaria. Entonces no hubiésemos tenido las comisarías como están ahora. Pero ese Código de Procedimiento Penal Federal solamente se aplica en Salta y en Jujuy, no se aplica al resto del país. Y ahora, escuché los otros días, que van a nombrar una cantidad de jueces federales y fiscales para que se implemente ese Código de Procedimiento Penal, donde el que lleva la dirección de investigación penal es el fiscal, y eso lo van a hacer en Santa Fe por lo acuciante que está Santa Fe. Santa Fe ya tampoco tiene lugar donde poner la gente. Además hay otro dato también, Fernando, que es la cantidad de años de las condenas. Entonces las condenas son más largas y están encerrando más gente. Totalmente, y además, como no hay lugar en la unidad penitenciaria, hasta cumplen casi la condena dentro de una comisaría, dentro de un destacamento de gendarmería, prefectura, Policía Federal, y eso es una locura. No tienen lugar y además no están preparados ellos para estar como penitenciario, tener el papel de penitenciario. No están preparados para eso, entonces se generan conflictos muy importante, y segundo, tienen problemas porque los fondos que le envían es para operatividad y no para mantener gente. Entonces tienen que disponer de esos fondos que podrían estar haciendo procedimientos, lo tienen que hacer para distraer fondos de esos fondos para darle de comer a la gente que está detenida. Y ustedes y algunas virtuales, y en algunos casos virtuales, porque el que han detenido son del Paraguay, no vienen familiares a verlos. Entonces es un problema. Pasta dentífica, cepillo de dientes, jabón, bueno, lo que ustedes se imaginen. Genesini, ¿ustedes relevan esas condiciones de encierro en estos lugares? ¿Tienen como un seguimiento de lo que está pasando ahí? Sí, ya hemos pedido el cierre al Ministerio de Seguridad de la Nación de la comisaría en pésimo estado de la Federal en el Puerto Iguazú. Entonces se desalojó a toda la gente que estaba ahí y se está llevando a cabo una refacción íntegra de esa comisaría. En Gendarmería del Dorado se hizo lo mismo, porque también las condiciones eran insalubres, entonces se está acondicionando el lugar de detención y una vez que esté reparado volverá a funcionar como tal, pero por ahora se trasladó a toda la gente a distintas unidades penitenciarias como para poder empezar los trabajos de obra, ¿no? Y ahora estuvimos haciendo lo mismo en Paso de los Libres, con la Policía Federal también, en pésimas condiciones. Nunca se invirtió como para reparar esos lugares, ¿no? Y este es un contexto bastante difícil, ¿no? Usted mencionó la emergencia de Bloomberg allá por el 2004, cuando irrumpe esa movilización y esa pelea que dio Bloomberg tras el asesinato de su hijo, y lo que eso se reflejó justamente ahí, penas, ¿no? y evitar la progresividad de la pena dentro del sistema penitenciario. Eso también conspiró. Y después la reforma, porque cada uno de los pedidos que hacía Bloomberg se tradujeron en reformas, ya sean leyes o en reformas a nuestros códigos. Sí, pero le pregunto, eso todo lo que pedía Bloomberg, que la Cámara de Diputados aquella época, el Poder Legislativo aquella época, le llevó tanto la punta, ¿resolvió algo? No resolvió, al contrario, agravó más la situación y no resolvió. Hoy la gente se queja porque hay un periodista en los medios que están diciendo tanto cuesta al Estado un detenido. Bueno, díganselo a Bloomberg, que cuesta eso un detenido. Y así, a los legisladores de ese momento. Ese es. Además eso también lo que me molesta es la hipocresía, ¿no? Porque se manejan con mucha hipocresía. Tienen una cosa, pero nadie atiende cómo tiene que resolver la otra parte, ¿no? Sí. Que le compete al Estado. Pensaba en este contexto, que decía que es un contexto bastante complejo, porque hay toda una serie de discursos que van hacia nuevamente a la mano dura, a que se pudran en la cárcel, a que si no es perpetua no es justicia. Bueno, todo ese contexto tan alimentado también por los medios de comunicación hegemónicos,
es difícil pensar en los derechos que tienen las personas que están privadas de su libertad, que tienen derechos, hay que decirlo. Muchas veces, claro que sí, muchas veces los que están detenidos son resultantes del abandono del Estado, pero convengamos que es así también. En muchos casos, en muchos lugares, el barrio se retiró, no está presente. Entonces, también no hay política social, laboral, en muchos barrios, y eso conspiró para que crean que los jóvenes piensen que la mejor manera de ganar unos mangos o resolver su situación con la marginalidad y en esa situación del narcotráfico que invadió en muchos barrios. Entonces, eso conspira también con el sistema, y es también porque el Estado se borró de esos barrios. No se trata solamente de llevar bolsas de comida para un comedor comunitario. Se necesita mucho más, se necesita la actividad de club, se necesita la actividad social, la actividad cultural, la actividad docente, todos esos, ahí el Estado tiene que estar presente. Educación alternativa para salidas laborales rápidas, pero no, bueno, entonces yo creo que ahí el Estado le está fallando, y está fallando hace muchos años. Esto no es consecuencia de ahora, sino viene fallando hace muchos años. Usted hablaba de Santa Fe, bueno, lo que está pasando ahora en Rosario, las medidas que se están tomando. Esto seguramente va a repercutir, y para mal, penales adentro, digamos, ¿no? A endurecer aún más las condiciones de encierro. Y por un lado yo creo que van a buscar de ajustarse a lo que establece la ley, que ellos no pueden tener celular dentro de la celda. Eso es vamos, porque eso es la regla. Lo que pasa es que cuando van los familiares, la requisa es tan profunda que no pueden entrar con nada. Entonces uno se pone a preguntar cómo hacen para tener celulares adentro si la requisa es tan exigente. Entonces, creo que está fallando. Se requisa a los familiares o requisa a los penitenciarios, ¿no? Pero ahora, ¿se puede o no se puede tener? Porque después de la pandemia, la verdad que la medida de que las personas que están presas puedan tener acceso a los teléfonos se fue como generalizando. Claro, pero lo que ocurre es que son teléfonos celulares que no están intervenidos, porque si interviene el Poder Judicial, determina que pueden recibir llamadas o que pueden hablar de tal hora a tal hora. Entonces el celular lo retiene la unidad penitenciaria y se lo entrega de tal hora a tal hora para que hable con sus familiares, no que tengan la celda el celular y estén operando desde la celda, que es lo que está ocurriendo. Es decir, no es que no está permitido, puede estar permitido, pero tiene una hora determinada para hablar con la familia, no es que tenga que tener en su poder el celular y esté todo el día con el celular en la mano. Y eso porque desde ahí comienza. Entonces el tema pasa por cómo cómo se implementa el sistema, o cómo el sistema deja de hacer un seguimiento a las normas que deberían tener o seguir el protocolo que tiene para casos de celulares. Entonces, hay cosas cuando se abandona el sistema reglamentario interno, están las consecuencias. Hay cosas que solamente pueden pasar con la connivencia del sistema penitenciario, hay que decirlo, ¿no? Si no, no. Después, sí, claro. Sí, claro. Del penitenciario, claro. A veces ocurre con el penitenciario. Genesini, y en el caso de nuestra población que está encerrada en comisarías y en los penales acá en Misiones, ¿qué tipo de delitos son? Cuando hablamos de delitos federales, bueno, el narcotráfico es como un gran universo, pero ¿acá de qué hablamos? Hablamos que eso, el narcotráfico, pero también hablamos en algunos casos de personas que cometieron delito de abuso, o de trata de personas, o de tráfico de personas, pero el 80% de la provincia tiene que ver con gente que cometió delitos de narcotráfico. Estamos hablando pero no vaya a creer que está agarrado, no vaya a creer que es un gran narcotraficante que está detenido. Muy raros son los casos.
Casi no existen eso, ¿no? Detenidos. Sí, casi siempre son muchachos que están pasando droga como para subsistir, porque le pagan 2.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos para pasar una mochila con droga. Entonces, eso se detiene eso. ¿Y qué tipo de drogas? ¿Qué es? ¿Estamos hablando de qué? ¿De marihuana? ¿De qué otras sustancias? Marihuana, pasta base, para el Paco, ¿no? Y a veces cocaína. Y bueno, y ahora se encontró, aduana secuestró en algunos casos, creo que acá en el Puente, o en ¿cómo se llama? En Iguazú, creo que también pastillas, metanfetamina, ¿no? Genesini, pastillas duras, diría. Y una vez que ustedes empezaron a difundir una vez más esta problemática del hacinamiento y la sobrepoblación en comisarías, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué aparece hasta ahora? Mire, la respuesta está que el sistema penitenciario está colapsado. Ahí tenemos un problema. Si tuviéramos lugar o cupo en el Servicio Penitenciario Federal, en las distintas unidades penitenciarias, sería importante porque, bueno, la gente no estaría en comisaría durante días, meses, cuando no deberían estar más que una semana o 15 días. Entonces, irían a una unidad penitenciaria, pero eso no ocurre porque, primero, no se aplica el Código Procesal Penal que estaría vigente, pero que no se aplica acá porque no están dada la infraestructura para que la investigación la lleven los fiscales. Entonces, a partir de ahí hay que acomodar todo el sistema en la región para que eso ocurra. Se acomodó solamente en Salta y Jujuy y dio resultados bastante interesantes. Si bien las condenas son rápidas, el problema está que también te da un problema de hacinamiento en esas cárceles del norte. Y encima, de acá en Misiones, si le estoy hablando de Misiones y de la zona esta norte de Corrientes, hay como 700 y pico de personas detenidas, afuera de la provincia también, entonces usted imagínese lo que es esto. Sí. Uno lo piensa también desde la mirada... Esta es la zona acá. No, pensaba también desde la perspectiva de los familiares de estas personas detenidas que andan recorriendo la región tratando también de seguir acompañando a sus familiares, digamos, ¿no? Y bueno, y Candelaria, cada vez que se habla un cupo, ingresa. Nosotros estamos discutiendo con el Servicio Penitenciario Federal o sugiriéndole que en Candelaria no hayan procesado, sino solamente condenados porque tienen la progresividad de la pena y una colonia penal, que al contrario, los condenados tendrían que ir a aquellos que llegaron a cumplir casi el total de la pena, que tienen muy buen puntaje en cuanto a concepto y conducta dentro de la unidad, que demuestran que quieren superarse y reinsertarse en la sociedad. Bueno, eso tendrían que ir a Candelaria, pero no es así. Y bueno, porque está todo colapsado. Sí. Fernando, bueno, queremos agradecerle este tiempo aquí en la radio de la universidad. Siempre es interesante también mirar un poco con los datos que ustedes van aportando esta realidad que a veces aparece muy desvirtuada en los medios y un tratamiento muy irrespetuoso también de esta problemática. Sí, es una pena como están siendo tratados por algunos medios de Buenos Aires, que es lo que más penetra en las casas a través de la televisión. Yo le diría a la gente que no consuma eso tal cual se lo venden, porque también ahí hay un lobby detrás. Yo creo que no hay un sinceramiento en tocar el tema como corresponde. Yo no digo en todos los canales, digo algunos canales, algunos periodistas, no todos son lo mismo, pero que la gente, le digo que miren con objetividad los programas, que no consuman como que es verdad real lo que le están brindando, sino que se pongan a analizar un poco la situación. Segundo, no todos los detenidos son condenables, muchos recobran su libertad antes. Entonces también, porque la Constitución establece que toda aquella persona
mientras no sea condenada, es inocente, Sí. se lo considera inocente. Y acá es como que la carga de la prueba es al revés. Todo aquel que lo detienen ya es culpable. Y así no sea culpable, ya lo consideran y lo condenan públicamente a través de los medios a veces. Totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y yo creo que el problema que estamos teniendo acá en la región, nosotros lo vamos cambiando bastante bien con las relaciones que tenemos el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación para ir reparando algunas cosas que realmente son deplorables. Comisarías, lugares de gendarmería, hemos hecho un habeas corpus donde el doctor Guerrero del Dorado nos hizo lugar rápidamente, el juez federal del Dorado, y con eso resolvimos rápidamente la situación, y bueno, ahora estamos esperando que se repare ese lugar como para que sea habitable, ¿no? Y lo mismo en la comisaría federal de Iguazú. Lo de Gendarmería sí era muy sintomático, porque lo de Gendarmería era muy sintomática, la del Dorado, porque algunos decían las celdas eran las mismas de la dictadura. Por ahí pasaron muchos presos detenidos también en nuestra Claro, provincia. pero ahí también había otro problema más. No, ahí tenían hasta aire acondicionado, no. Ahí el problema era otro, el problema ahí era las condiciones edilicias que se estaban cayendo, porque estaban deterioradísimas, la cantidad de gente que había, pero también el problema de agua. No podían solucionar el problema de agua. Parece que el bombeo de agua de la cooperativa de agua potable del Dorado no tenía esfuerzo suficiente para llegar ahí. Justo la del Dorado está en una loma, el regimiento, el escuadrón de gendarmería. Y bueno, tenían problema del agua, así que estaban ahí con el problema de una bomba para que impulse el agua. Y después acopiaban agua en un tambor que no debían haberlo hecho, entonces todo eso conspiró para que pidamos que se cierre y se repare todo, ya de una sola vez. Genesini, muchas gracias. Eso conseguimos que el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde está el doctor Aníbal Fernández, hizo lugar urgente y bueno, ya empezaron los trabajos en la de Iguazú y bueno, la del Dorado también, creo que no sé si en estos días iban a comenzar. Genesini, muchas gracias. No, de nada, Alicia, y siempre a su disposición. Que pasen bien. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Fernando Genesini, de la Procuración Penitenciaria Federal, fue parte también, como decíamos, de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, controlando y monitoreando en esos años los penales.